Bienvenidos a La Voz del Campo. Esta semana tenemos un programa muy especial. Hemos venido hasta el centro de cría caballar situado en Jerez de la Frontera. Estamos en el Cortijo de Vicos y después nos iremos hasta el de Garrapilos. Vamos a conocer la historia de este lugar, los cuidados que tienen los cientos de animales que veremos en unos años en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo esto y mucho más aquí en La Voz del Campo. La yeguada militar se constituye por la Real Orden del 26 de junio de 1893 con el objeto de criar potros para mejorar las condiciones de los caballos de silla necesarios para la remonta del ejército, así como crear las variedades de carrera y tiro ligero y pesado, de cuyas aptitudes se carecen en la proporción que reclaman las necesidades del país. La yeguada se instaló en la dehesa de Moratalla, en la localidad de Hornachuelos. Hasta 1931 ocupó diversos emplazamientos en Jerez de la Frontera, Marquina, Torelló, Medina Sidonia y San Roque. En 1936 vuelve a depender del Ministerio del Ejército, quedando únicamente la yeguada de Córdoba en la finca de Moratalla. En 1942 se constituye en Jerez de la Frontera el Centro de Entrenamiento y Selección de Reproductores. En 1956 pasó la yeguada al Cortijo de Vicos, quedando en el Recreo de San Benito el Centro de Entrenamiento y Selección de Reproductores. Años más tarde pasó a pertenecer a la yeguada militar el Cortijo de Garrapilos por disolución del Depósito de Remonta de Jerez de la Frontera. En febrero de 1841, durante la regencia de María Cristina, se establecen caballos padres, donde uno de ellos se asignó a Jerez. Comandante, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Centro Militar de Cría Caballar de Jerez. Si queréis os cuento un poquito nuestro trabajo, un poquito de nuestra historia y bueno, ya luego vamos viendo un poquito las obras, las yeguas, las madres, vamos viendo, luego iremos a Garrapilos a ver los machos y yo creo que lo veremos todo, nos dará tiempo a lo largo de la mañana. Estamos en yeguada militar, como usted comenta, diferenciar esos dos cortijos, el de Vicos y el de Garrapilos. El término yeguada militar es un término que, aunque nuestro hierro, el hierro con el que marcamos a nuestros caballos, es el hierro de yeguada militar, una Y y una M, ya no es, el concepto de yeguada militar ya es un concepto antiguo. Nosotros ahora somos Centro Militar de Cría Caballar, en este caso de Jerez. Hay otros centros por toda España. Cada uno tiene su denominación, pero la denominación común es Centro Militar de Cría Caballar, de Zaragoza, de Ibio, de Toqui, de Ávila, de Écija y nosotros de Jerez. ¿Por qué es esto? Porque somos en 2006, el 29 de septiembre si no recuerdo mal, de 2006, se reunificaron lo que era yeguada militar por un lado y los depósitos de sementales por otro. Se juntaron, se unificaron en una misma unidad y eso es lo que son los actuales centros militares de Cría Caballar de Jerez, de toda España, ¿vale? En concreto, ¿a qué año se remonta el origen del centro en el que estamos? El año de los orígenes reales son del siglo XIX, 1860. Hay que diferenciar porque, claro, unos son los orígenes de yeguada militar y otros son los orígenes de depósitos sementales que están unidos aquí. Si no recuerdo mal, la yeguada militar se fundó en 1864. Y el depósito de sementales en 1845. Luego tuvieron una serie de reestructuraciones internas y ubicaciones distintas, por ejemplo, porque el depósito de sementales ha estado en distintas ubicaciones, llegó a estar en la Cartuja, lo más conocido es el depósito de sementales de Jerez, que todavía es lo que es la edificación y el acuartelamiento existe como tal.
en la avenida de Sementales, precisamente, enfrente de la feria. Y la yeguada militar igual ha tenido distintas ubicaciones en Córdoba, en Moratalla, bueno, en Moratalla y Córdoba también, más sitios, aquí en Jerez. Luego la plana mayor también estuvo en la plana mayor del centro, estuvo también en Jerez, en San Benito, y todo eso se fue modificando, se fue reubicando en distintas localidades y todo terminó en Jerez y en 2006 se unificó. Lo que es la yeguada vino aquí, hay dos cortijos, estamos organizados en dos cortijos, Cortijo de Vicos, el que estamos ahora, y el Cortijo de Garrapilos, que es el que iremos a ver luego, que está en la Barca de la Florida. Entonces en el año 64 se adquirió el Cortijo de Garrapilos y en el año 54 creo que fue, se vino aquí la yeguada militar. Entonces hemos sufrido movimientos a lo largo de los años y hemos terminado donde estábamos, pero con otra denominación y unificados. ¿Desde cuándo lleva usted aquí? Yo llevo aquí destinado desde el año 2019. Yo procedo también de Cría Caballar de Zaragoza y bueno, en otras unidades estuve destinado en la Unidad Militar de Emergencias en Zaragoza 10 años y en la Brigada de Caballería con carros de combate y demás otros 10 años. Bueno, fundamentalmente la misión de Cría Caballar es proporcionar caballos a las unidades de las Fuerzas Armadas. Unidades de las Fuerzas Armadas con caballos solo hay una, que es la Guardia Real. Ya no, antiguamente había unidades de montaña que tenían también mulas. Había algunos regimientos de caballería que todavía utilizaban caballos, pero bueno, a día de hoy la única unidad de las Fuerzas Armadas que tiene caballos es la Guardia Real. Aparte, por convenios con el Ministerio de Interior, también cedemos caballos tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Luego también por otros convenios distintos hay unas opciones de compra de potros tanto de la Policía Urbana de Barcelona como la Policía Municipal de Madrid. Además, proporcionamos también caballos a los centros deportivos militares. Hay algunos centros deportivos militares en España que todavía tienen una sección una sección de equitación para que los socios aprendan a montar. Y también esos caballos, parte de ellos son nuestros, son cedidos por nosotros. Y también pertenecemos a la fundación de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y también por convenio al ser socios fundadores también, tenemos caballos allí a disposición de la Real Escuela, tanto para el espectáculo como para las clases que tienen de equitación de sus jinetes y demás. Tenemos bastante variedad. ¿Cómo es el proceso de selección del caballo para el lugar donde va a ir? Nosotros los caballos, nuestra misión fundamental es la Guardia Real. Entonces nosotros criamos para la Guardia Real y por convenio lo que he dicho, Policía y Guardia Civil. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, las unidades de destino, 4 años antes de tener la necesidad ya nos la adelantan. O sea, ellos nos dicen, yo dentro de 4 años necesito tantos caballos tordos, tantos caballos alazanes, tantos caballos negros, tantos caballos castaños. Entonces nosotros tenemos que, viendo nuestras yeguas, viendo nuestros sementales, tenemos que intentar cumplir con esas necesidades. Tenemos que llegar a tener esa cantidad de tordos, esa cantidad de alazanes. Es complicado porque no son matemáticas, la genética no son matemáticas, pero bueno, intentamos, hay unos índices de probabilidad, intentamos que sean los más altos posibles y normalmente estamos cumpliendo con la misión, casi el 90% de las veces cumplimos con todo lo que nos pide. Tenemos un hándicap que es tanto la Guardia Real como la Guardia Civil solo quieren machos, con lo cual ya la mitad de nuestros, más o menos, depende de los años, pero más o menos la mitad de nuestros potros no podemos asignar. La Policía Nacional sí que se lleva potras, desde hace unos años ya también se llevan potras. Pero es complicado cuadrar lo que necesitan las unidades de destino con lo que podemos nosotros dar. Hay que jugar ahí con genética, con sementales, con yeguas. Pues fundamentalmente a criar, en el caso de Jerez, caballos de pura raza española, con la anécdota un poquito de los árabes, y criarlos y recriarlos, porque criarlos es lo que luego ahora veremos aquí en Vicos, que es pues preñar a las yeguas, se hace el seguimiento de lo que es la preñez, lo que es el parto, el seguimiento del potro durante 6 meses, y una vez que llegan a los 6 meses más o menos se destetan,
se destetan los machos, pero las hembras todavía se quedan un poco más tiempo con las, se quedan más tiempo con las madres, y ya empieza el proceso de recría. Recría es darle una doma más específica para que el día de mañana, que es más o menos a los 3 años y medio, ya esos animales puedan estar en disposición de ser destinados para cumplir sus cometidos en las unidades. ¿Cómo es un día a día aquí? Bueno, ahora lo veo, ahora a lo largo de la mañana vamos viendo, pero bueno, fundamentalmente, claro, los caballos son animales, comen todos los días tienen algún percance, alguno de los animales de un alcance, una patada que le da a otro, un mordisco, un golpe que se han dado. Luego el caballo es a pesar de que es un animal grande, fuerte, poderoso, pero es un animal delicado, relativamente delicado. Tiene un sistema digestivo muy largo y entonces los problemas fundamentales de los caballos normalmente son los cólicos, problemas de digestión. Entonces son animales delicados, hay que estar muy encima de ellos. Y lo que se hace habitualmente es, aunque aquí, bueno, luego lo iremos viendo, están en semilibertad, pero todos los días se recogen para poderlos ver, para poder ver si tienen alguna herida, alguna necesidad veterinaria. Se les suplementa con vitaminas, comen su pienso diario, porque muchas veces en el campo los animales, los caballos son gregarios y jerárquicos, entonces cuando damos de comer en el campo, el macho, en el caso de los machos, el macho dominante, y bueno, las yeguas son todavía más dominantes que los machos, pero hay una jerarquía, entonces el macho dominante normalmente come antes y come más que el resto, y entonces esto va un poquito hacia abajo y eso, claro, puede generar problemas de falta de alimentación y demás. Entonces todos los días se revisan, todos los días por lo menos comen un pienso, el suyo, que les corresponde, aparte de lo que puedan comer los más flojitos o los más débiles, a lo mejor comen un poco menos en el campo, pero diariamente se hace seguimiento para que estén en condiciones adecuadas de salud, para poder crecer y demás. Pues, comandante, hemos conocido la historia, vuestro trabajo aquí, vuestra labor, y ahora nos está esperando Brigada Núñez, que nos va a explicar a las verdaderas y los verdaderos protagonistas de este centro. Sí, son las madres. Ahora veremos a las madres, que las tenemos por ahí delante. Veremos un poquito el tema de gestación, cómo se valora, hacer la valoración veterinaria de la yegua, si está preñada, si no, en qué condiciones está. Veremos también las cobras, que es una cosa tradicional muy típica de aquí, además somos el único centro que mantiene esa tradición. Y bueno, veremos un poquito. Luego, cuando lleguemos aquí, nos iremos a Garrapilos y allí veremos cómo trabajan los machos, los sementales y lo que hacemos allí. Pues vamos a conocer más sobre este centro militar. Y Brigada, por último, nos ha traído a otro de los lugares con los potros que están comiendo ahora mismo. Sí, estos potros ya son los primeros potros que se han destetado este año. Los potros, una vez que pasan ya, empieza el proceso, nacen, las primeras curas, tanto con la madre, como hemos visto aquí abajo. Al llegar a sobre 6 meses, 7 meses, ya depende del número que tengamos, porque nosotros tenemos que programarlos por grupo. Entonces, pues, sobre todo en ese margen, entre 6 y 7 meses, no más, porque ya los potros empiezan a coger una alzada, entonces para hacerle las diferentes medidas que tenemos que adoptar con ellos, entonces hay que, el tiempo normalmente suele ser 6 o 7 meses. Una vez que lo hemos apartado, que eso hay que hacerlo muy cuidadosamente porque no se le puede dar el estrés al animal, es ya cuando se separa definitivamente de la madre, entonces se rompe ese vínculo, entonces eso al animal se le genera un estrés. Entonces aquí normalmente lo solemos hacer, los separamos por grupos de 2 o 3, en este caso de potro, los dejamos como digamos para hermanarlo, para que ese estrés se reste un poco, ¿no? Una vez que lo hemos separado, las madres las solemos apartar
el grupo de madres las solemos soltar en cercados próximos o en otros tipos de cercados que estén ellas agrupadas, y los potros igualmente pues los separamos en boxes. Una vez que ya se les ha hecho, normalmente suele ser un proceso de 3 semanas, la primera semana ahí el único aporte que tienen es de fibra, no se da pienso, no se da, porque con el estrés se le puede generar algún problema. Pasamos a la segunda semana y ahí empezamos a hacerle lo que se le denomina la doma de pesebre, aunque ya anteriormente, como ya les he dicho allí, se le hace el trabajo diario de manejo y cuidado, que no deja de ser un tipo de doma, y generar el vínculo entre en este caso el personal con el animal, o el imprinting que se le denomina técnicamente. Pues ya empezamos a hacerle un trabajo más específico. Ya empezamos a amarrarlo, empezamos a ponerle las cabezadas, ya se le empieza a echar a la segunda semana ya un poquito de pienso con sus aportes, ya todo esto guiado por el servicio veterinario, y se empieza a hacerle ya un poquito más de trabajo, se le da su paseíto para generar vínculo ya con los que estamos todos los días con él, y ya él coge más confianza y ese estrés que se le genera al separarlo de la madre se va disipando. Entonces, una vez que ya llegamos a la tercera semana, que ya tenemos vamos a decir, un vínculo más sólido, entonces es cuando lo separamos, ya lo hacemos como una piedra, o sea, como si fuera cualquiera de los adultos en los diferentes cercados que hemos visto. De aquí, una vez que ya tenemos un número considerable, que podamos diferenciar entre hembras y machos, hacemos otra separación. ¿Por qué? Porque ya de aquí sacaremos los potros que van a ir destinados, en el caso del centro de enseñanza y sementales, que lo tenemos en otro cortejo, y las hembras, las yeguas, que dejaremos aquí para nosotros, para los diferentes cometidos, tanto de suministrar a los dos cuerpos y fuerzas de Estado, las que vayan a ser futuras madres y las que se van a quedar aquí, por ejemplo, para ir renovando ya la plantilla de las cobras, que en el caso nuestro. Yegua médula, a la cual vamos a hacer un diagnóstico de gestación de 18 días aproximadamente. Esto es un cuidado que se hace varios días a la semana. Sí, bueno, esto forma parte de lo que es nuestra parada. Nuestra parada ya está finalizando y lo que estamos haciendo ya son las yeguas que o bien han parido más tarde de la cuenta o yeguas que nos ha costado preñar por cualquier tipo de problema reproductivo que tengan. Entonces ahora vamos a pasar a hacer una palpación rectal, que es un procedimiento que realizamos muy frecuentemente, aunque te digo, ya nuestra parada está finalizando, está ya casi en el cierre. Y si ha habido suerte, pues veremos una vesícula embrionaria y el diagnóstico será positivo. Si no, ya esta yegua se va a quedar vacía este año. Suelen ser animales nobles. Suelen ser animales nobles. Los machos son más nobles que las yeguas. No, se portan bien. Siempre las delincuentes las tenemos localizadas. Entonces, aprovechando la laxitud de la ampolla rectal, colocaré la sonda y me colocaré justo por encima del útero para ver si hay una vesícula embrionaria. Nosotros realizamos diagnóstico de gestación de 18, 30, 50, 90 y aproximadamente 230 a 270 días. Si os pasáis por aquí, lo veis en el ecógrafo mejor. Y os voy indicando, esa es la vejiga de la orina. Y vamos a localizar, y esa zona circular es el útero. ¿De cuánto sería, María Ángeles? De 17 días. Entonces ya tendríamos que ver una estructura circular con un fondo negro muy lúcido y no lo encontramos. Vemos una zona de edema que indica que está en celo incluso. Por lo tanto, pues no, ahí está. Es positiva. ¿Vale? Esa es una vesícula embrionaria de 17 días. Bueno,
pese a mi pesimismo inicial, hemos conseguido lo que queríamos. Bueno, pues tendremos potrillo este año, de esta yegua. ¿Cuántos animales pasan por aquí en un día así como hoy? Pues mira, si os acercáis por aquí, voy a, con la ayuda de esta pizarra, que es nuestro plan de cubrición, os podéis hacer una idea de la magnitud que manejamos, ¿no? Manejamos una serie, aproximadamente unas 115 yeguas todos los años, y esto nos indica, el plan de cubrición nos indica cómo están comunicadas las yeguas respecto a un semental, inicialmente, aunque después se puede ir cambiando. Entonces, en plena temporada, aproximadamente en mayo, podemos ver lunes, miércoles y viernes, vemos del orden de unas 20 a 30 yeguas diarias. Lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves un poquito menos. En esos días trabajamos con sementales de fuera, que necesitamos un día más para pedir el semen. Y esta pizarra nos da mucha información. Si viéramos todas las fichas en vertical, veríamos cómo las chichetas se van desplazando hacia la derecha conforme se van quedando preñadas. También nos indica las yeguas problemas, las yeguas que están necesitando más saltos para quedarse preñadas, y es de gran ayuda. Además, en papel no tenemos que enchufarlo ni nada y no gastamos tanta luz. ¿En el año cómo es el proceso? ¿En qué mes suelen parir? Pues la yegua es un animal que es estacional de días largos, o sea, y aunque en sitios meridionales como puede ser España o sitios con un clima más amable, pueden parir todo el año, aunque nosotros no queremos tener lo que se llaman los potros de verano, que suelen nacer más débiles. Su fecha ideal es primavera. El animal quiere parir y quiere ser inseminada en primavera, pero nosotros trastocamos, como lo que hacemos todos siempre los humanos, trastocamos esa vida ideal para nuestro interés. Entonces no nos interesa que paran todos los potros en la misma época. Por eso se van inseminando, empezamos la parada en noviembre hasta mayo, junio. ¿Y en esta época de verano lo suelen pasar mal los caballos por el calor? Sí lo pasan mal. Sí lo pasan mal, sobre todo el caballo estabulado. El caballo en extensivo no lo pasa tan mal. Se buscan, incluso si tú le pones un parasol, le pones una sombra, él va a buscar el sol en la hora de máximo calor, pero en extensivo lo pasa mejor. El caballo estabulado sí lo pasa mal, si no tiene las condiciones o la orientación de cuadra ideal para ese caballo. Comandante, bienvenido de nuevo. Hemos conocido más sobre este centro de cría caballar, los cuidados, la veterinaria, pero ¿dónde nos encontramos exactamente ahora? Nos encontramos ahora en el cortijo de Garrapilos, que es el otro cortijo que forma parte del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez. Es el que antes comenté. Aquí lo que tenemos es fundamentalmente sementales y potros machos. O sea, todo lo que hay aquí, a excepción que luego veremos aquí una serie de yeguas que tienen unos cometidos específicos, pero el porcentaje, la práctica totalidad de los animales que hay aquí son machos. Entonces esto está organizado, aquí hay una sección que se llama sección de ganado de Garrapilos, y está organizada en varias unidades. Lo primero que estamos viendo ahora aquí es la pista del centro de entrenamiento, que es la unidad que se dedica a domar a los potros a partir de los más o menos 3 años y medio. Pasan de la unidad de recría al centro de entrenamiento y lo que se hace aquí es una doma ya un poquito más específica y más encaminada a que el caballo adquiera pues, una musculatura, un equilibrio, una flexibilidad, que es la que va a necesitar para luego hacer sus cometidos en las unidades de destino de la Guardia Real, la policía, lo que hemos comentado antes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es un trabajo a la cuerda. El trabajo a la cuerda de los potros lo que les da es, aparte de que se musculan, los animales se van haciendo cada vez más fuertes, les enseñamos a hacer una serie de movimientos que no son naturales para ellos, porque luego estos animales se van a montar. Entonces lo que necesitan es aprender a llevar un equilibrio distinto al que llevarían en condiciones de estar en libertad en el campo, en la naturaleza. Entonces les enseña pues eso, a equilibrarse para que en un futuro se pueda montar alguien y ese centro de gravedad que cambia con el peso del jinete y la altura del jinete, pues ellos se van adaptando a esto. El personal que está trabajando aquí ahora, como veis, no van vestidos de militar, porque son personal laboral del Ministerio de Defensa. Son técnicos deportivos en equitación, técnicos superiores,
Y bueno, aquí les llamamos jinetes o jockeys, pero bueno, su denominación real es técnicos deportivos superiores de equitación. Y lo que hacen aquí es eso, reciben a los potros a los 3 años, entre 3 años y 3 años y medio, y van haciendo el trabajo que comento sobre todo fundamentalmente a la cuerda. Hace años todos los potros se desbravaban. Desbravar un potro es ponerlo en condiciones de que esté montado a los 3 aires, sin más, una doma muy básica de montura. Ahora actualmente ya las unidades de destino, la Guardia Real, la Policía, la Guardia Civil, tienen sus propios desbravadores, con lo cual ese trabajo ya no se hace aquí. Aquí nosotros solo desbravamos los animales que nos vamos a quedar nosotros, porque la selección, que lo estuvimos hablando antes de cómo hacemos la selección y demás, dentro de las potradas, pues nosotros desde que vienen a los 6 meses hasta los 3 años más o menos, pues diariamente vamos viendo esos potros y vamos viendo qué posibilidades tienen futuras, por alzada, por morfología, por funcionalidad. Ya la decisión final se toma una vez que han hecho su doma en el centro de entrenamiento, y entonces ya decidimos dentro de esa potrada, que no siempre son, obviamente no son los mismos animales, hay potradas de 22, 25, 28 animales, y hay potradas, la más grande que he tenido yo era de 47 machos. Entonces ahí lo que vemos es que de esos potros, cuáles creemos nosotros que van a ser buenos sementales, y esos nos los quedamos para renovar nuestra plantilla de sementales, tanto Jerez como el resto de centros, porque en todos los centros militares hay sementales de pura raza española, que la mayoría proceden de aquí. También Écija tiene semental, o sea, cría potros españoles, pero vamos, la mayoría normalmente salen de aquí. Una vez que hemos separado esos futuros sementales, ya el resto de animales se ofrecen a las unidades de destino. Primero viene la Guardia Real, que es nuestra misión principal. Ellos eligen los potros que necesitan en función de esas necesidades que habían solicitado 4 años antes. Luego viene la Guardia Civil y luego viene la Policía Nacional. Entonces, ellos van eligiendo los potros que consideran que son buenos para sus necesidades, y al cabo de un tiempo se los llevan, y ya lo que es la doma específica de esa unidad la hacen allí. ¿Con cuántos años suele debutar, digamos, un caballo así para ese cometido? Pues de aquí se marchan pues, con 3 años y medio largos. Luego el proceso de doma es distinto en función de la unidad a la que van, y también en función del animal. Esto es como las personas, hay gente o hay potros que les cuesta más aprender y otros que les cuesta menos. A ver, ahí la Guardia Real a lo mejor se lleva potros y al mes o a los 2 meses ya los tienen montados. Una doma básica de montura para hacerlo justito, pero bueno, ya están montados y ya pueden empezar a seguir evolucionando en su doma. Hay otros que cuesta más, que a lo mejor 3 o 4 meses y todavía no, el jinete, el desbravador no se ha hecho con ellos. Va muy en función del objetivo de esa doma, porque claro, obviamente el objetivo, la doma, por ejemplo, de Policía Nacional de Control de Masas no tiene nada que ver con la doma que hay que dar a un potro para desfilar o para hacer una escolta a una autoridad en un entorno seguro, que no hay cosas extrañas. Entonces varía muchísimo, y también lo que he comentado, el carácter del animal, la facilidad de aprendizaje y demás. Vamos, un potro que no dé muchos problemas, y en 1 mes y medio, 2 meses, puede estar perfectamente desbravado en condiciones de que se monte un jinete normal, que tampoco tenga que ser un buen jinete, o sea, un jinete que se defienda medianamente, se puede montar ya en un potro de estos. Bueno, pues ahora estamos entrando en la cuadra de recría, que es otra de las unidades que hay aquí en el cortijo de Garrapilos. Bueno, ahora voy a presentaros al brigado Gonzalo, que es el jefe de recría, y los contará un poquito el trabajo que se hace aquí diariamente con los potros. Brigada Gonzalo, bienvenido también a La Voz del Campo. Un placer estar aquí porque usted nos va a contar más sobre estos animales que estamos viendo en pantalla. Mira, tenemos aquí amarrados en esta cuadra 33 potros nacidos todos en el año 23, así que son potros de 2 años, en este caso todos de pura raza española. Aquí a lo que nos dedicamos es a darles a los potros la doma básica, doma de cuadra, doma de pesebre, ¿vale? Consiste en tenerlos agrupados y todas las mañanas se amarran aquí. Se les premia con comida, ¿vale? Identifican el atarlos con comer,
y a partir de ahí es un continuo tocar potros, acariciar potros, coger manos y pies para que se acostumbren a los herradores. Es un trabajo de sensibilización de los potros. Lo terminamos desde los 6 meses del potro hasta que cumplen 3 años, que es cuando pasan al centro de doma para empezar a montarse. En este caso, como os decía, son todos de pura raza española porque hemos separado los árabes, que son solo 2. Hay una diferencia de tamaño demasiado grande. Y nada, si tienes alguna pregunta... Imagino que el proceso inicial es complicado por el carácter de ellos. Cuando se cría no solo mirando morfología y funcionalidad, sino también la nobleza del animal. Entonces, después de una selección de varios cientos de años, son animales muy nobles ya de nacimiento y se dejan hacer. Vemos también variedad del pelo de ellos, que es otra característica del pura raza español, que llama la atención, sí, como son cada uno de ellos. Aquí podrás ver de las 4 capas básicas. Nosotros aquí en Yeguada Militar criamos siempre las 4 capas básicas: castaños, negros, tordos y alazanos. No criamos capa diluida y puedes ver todas las variantes, sobre todo en los tordos, todos los vinosos, los rodados, todas las variantes. Aquí a primera hora de la mañana es cuando entran para el pienso. Afirmativo, a las 8 de la mañana amarramos la piara, cada día una, porque los separamos en grupo. Tenemos la piara de los que tienen 2 años, la que tienen 1 y los que todavía no tienen el año. Cada día le toca una. Los más difíciles son los más pequeños. Los más pequeños porque tienen que empezar, pero bueno. También hay que contar que con la edad estos potros, por ejemplo, están en plena adolescencia. Ahora mismo ya les han descendido los testículos, están llenos de testosterona, ya empiezan a jugar, a pelearse, además dándose muy fuerte. Entonces aquí es peligroso. Este es un sitio cerrado, estamos 4 en recría, con 30 potros que no están domados todavía. Es algo peligroso. ¿A qué edad alcanzan la madurez plena? El caballo español es un caballo de desarrollo tardío. El caballo español puede estar desarrollándose hasta los 4 años en tamaño y hasta los 5 años en capacidades. ¿Y sobre qué hora más o menos del día se suelen soltar al campo? A mediodía, siempre antes de salir, los soltamos para que vuelvan a su campo. Pues brigada, muchas gracias por conocer esta preciosa labor que también es difícil. Pues muchas gracias a vosotros por la visita. Pues bueno, comandante, ahora sí que sí, hemos terminado esta preciosa visita. Desde aquí daros las gracias por vuestro trato y nos ha encantado conocer este centro. Pues gracias a vosotros por darnos a conocer, pues muchas veces incluso dentro del ejército somos una unidad desconocida, somos desconocidos muchas veces para el público en general. Pero vamos, yo tengo compañeros que no saben lo que yo estoy haciendo aquí, compañeros de mi promoción, que les tengo que explicar cuál es nuestro trabajo, porque tampoco hay cierto desconocimiento incluso dentro del ejército de la labor de cría caballera. Entonces siempre es fundamental, vamos, darnos a conocer. Y nosotros tenemos una expresión que se llama cultura de defensa, y lo que consiste eso es en darnos a conocer a la sociedad civil, y que vean que los militares no somos gente extraña, somos gente normal y corriente, que hacemos un trabajo específico. Tenemos muchas facetas dentro de nuestras misiones, y va desde trabajo con carros de combate, con barcos, con aeronaves, con cañones, de todo, pero también tenemos otras facetas que son, una de ellas es esta, es el trabajar con ganado y hacer un servicio tanto a nuestras Fuerzas Armadas como a los cuerpos de seguridad del Estado y a la sociedad civil, en el sentido de estas aportaciones que hacemos a los ganaderos particulares. Pues en el nombre de todo el equipo ha sido un auténtico placer y muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. Hasta aquí una nueva entrega de La Voz del Campo desde el Centro de Cría Caballar, donde hemos conocido más sobre la historia de este lugar, a sus animales y cómo es un día a día en esta yeguada militar. Ha sido todo un placer y nosotros ponemos el punto y seguido a esta temporada en La Voz del Campo. Nos vemos en septiembre.